Bueno, pues muchas gracias a toda la prensa que está hoy aquí en esta rueda de prensa. Y hoy os hemos convocado para hablar de dos cuestiones que consideramos desde nuestro grupo parlamentario de vital importancia. Una primera parte en la que vamos a hablar de una cuestión que está ahora, por desgracia, muy de moda y que está sobre la mesa, que es la renovación del personal sanitario de la Junta de Andalucía, y luego también para hablar de una moción que hemos presentado para con una serie de medidas, una serie de planes para facilitar el acceso a la vivienda tanto de jóvenes como de familias andaluzas. En primer lugar, sobre los sanitarios, sobre los 12.000 sanitarios a los que les vence su contrato el 31 de diciembre, ahora la Junta de Andalucía, el señor Bonilla, ha anunciado que va a renovar por un año a los 1.000 médicos a los que les vencía el contrato este 31 de diciembre y a los 11.000 restantes sanitarios, matronas, celadores, enfermeros, pues parece ser que le van a renovar el contrato entre 1 y 6 meses. Desde nuestro punto de vista, nuestro grupo parlamentario pues quiere dejar claro que para nosotros esto no es más que una operación de marketing político a la que nos tiene acostumbrado este Gobierno de la Junta de Andalucía, una operación de marketing político que ha sido vendida a bombo y platillo en la televisión pública del Partido Popular, una televisión pública que debiera ser de todos los andaluces, pero que una vez más se demuestra que es la televisión y radio pública del Gobierno que presida la Junta de Andalucía, y que esta medida anunciada por parte del Consejo de Gobierno solamente tiene un objetivo, que es evitar las huelgas que parecía que pudiera haber a principio de año, en enero, por parte del personal sanitario, y, por supuesto, es una medida encaminada a hacer campaña con un objetivo, que son las elecciones municipales de mayo, puesto que la renovación de los médicos es por un año y, qué casualidad, la renovación del resto sanitario parece ser que va a ser durante 6 meses, cuyo contrato ya vencerá una vez pasadas las elecciones municipales de mayo. Para nosotros, pues, tenemos que decir que esto es una simple y llana chapuza y que han tenido en vilo a 12.000 familias hasta pocos días antes de vencer el contrato de nuestros sanitarios. Consideramos que es un abuso de la temporalidad y que para nada soluciona el problema del personal sanitario que tenemos en la sanidad andaluza, y que aquellos políticos que dicen luchar contra la precariedad del empleo en el sector público, pues luego la llevan al sector, aquellos políticos que dicen hablar de la precariedad del empleo en el sector privado y que dicen luchar contra ella, pues luego la llevan al sector público. Esta operación de marketing, como hemos dicho antes, pues se parece mucho a la que hemos visto anteriormente con los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2023, y me refiero brevemente a la frase de la señora consejera que decía que había más gasto social, que eran unos presupuestos históricos porque había más gasto social con menos impuestos, cuando para nosotros esta frase es mediáticamente bastante acertada, pero bastante poco rigurosa desde un punto de vista técnico. Estamos ante una recaudación histórica motivada por la inflación, una inflación que está provocando que muchas familias lo estén pasando mal por la subida de los precios que todos conocéis, y por ello se está recaudando más que nunca en la Administración andaluza, y esta situación tendría que haber sido aprovechada para bajar impuestos, para reducir el gasto político, para acabar con las subvenciones que reciben los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, para acabar con las redes clientelares y esa mayor recaudación dedicarla a lo que realmente necesitan los andaluces, que es al gasto social. Y, en definitiva, estamos ante una realidad de la sanidad andaluza, una sanidad andaluza colapsada, con listas de espera, con unos servicios de urgencia a los que da pena ir, y un personal sanitario exhausto, cansado y que necesita de mayores recursos económicos y humanos por parte de la Junta de Andalucía. Una sanidad andaluza donde la precariedad del empleo es una realidad, donde el personal sanitario está mal pagado y donde se están viendo condenados a irse
a la sanidad de otras comunidades autónomas limítrofes o incluso al extranjero. Y a todo esto tenemos que añadir las próximas jubilaciones del personal sanitario, que va a agravar más la situación de carestía de personal sanitario, y de ahí la iniciativa de Vox a la hora de proponer aumentar el número de plazas en las facultades de medicina de Andalucía, y a la que el Partido Popular se negó. Por tanto, estamos en una situación de la sanidad andaluza peor que en la prepandemia y, por tanto, consideramos que hay que hacer fijos a los 12.000 sanitarios que están ahora en vilo por culpa del Gobierno de la Junta de Andalucía. Eso en cuanto a la cuestión de los sanitarios. Hemos venido también hoy aquí para hablar de una moción que hemos presentado relativa a la política general en materia de vivienda. Una moción que tiene 19 medidas que tratan de medidas fiscales, planes de ayuda al acceso de vivienda, simplificación administrativa y colaboración de la Junta de Andalucía con entidades locales, con los ayuntamientos, y colaboración con entidades privadas, como pueden ser las entidades financieras, y con un único objetivo: facilitar el acceso a la vivienda tanto a los jóvenes como a las familias andaluzas. Tenemos que poner en contexto la situación económica y social, esa crisis económica y social que estamos viviendo no solo en Andalucía, sino en toda España, una situación que a través de la inflación están viendo las familias mermado su poder adquisitivo. Hay muchas familias en Andalucía que están decidiendo entre llenar la nevera, pagar la luz o pagar la hipoteca de su casa con la subida de los tipos de interés, y, por tanto, todas aquellas medidas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda por parte de las administraciones, todas aquellas medidas serán pocas, y tendremos que seguir no solamente planteando las 19 medidas que planteamos a través de esta moción, sino tendremos que seguir trabajando para presentar medidas nuevas. Esta moción trata de instar al Parlamento de Andalucía para que inste al Consejo de Gobierno a que se construyan más viviendas sociales en régimen de propiedad o de alquiler con opción a compra, destinadas a los jóvenes y a las familias que tengan pocos recursos. También tiene medidas para priorizar el acceso a las viviendas desarrolladas por la Junta de Andalucía, para priorizar ese acceso a aquellos ciudadanos que tengan la nacionalidad española. Consideramos que es de vital importancia que los españoles o aquellas personas que ahora disfrutan de la nacionalidad española puedan tener prioridad a la hora de acceso, a la hora de acceder a las viviendas que se desarrollen a través de la Junta de Andalucía. Consideramos que tenemos que impulsar un programa de ayuda a la vivienda que permita a los jóvenes y a las familias acceder a ayudas, a bonificaciones y a deducciones fiscales para la adecuación o el arrendamiento de las viviendas habituales, aquellos jóvenes y familias que lo necesiten. Esta moción también trata de impulsar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos para reducir el IBI en un 25% a aquellas familias que tengan hijos, o hasta en un 50% para las familias numerosas. Tenemos que hablar del IBI porque es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Es un impuesto que pagan todas las familias y además es un impuesto que tiene poca morosidad. Consideramos que los ayuntamientos ahora mismo están en una situación económica y financiera bastante mejor que a la de hace unos años, y consideramos que tenemos que llegar a acuerdos, tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos, para poder facilitar a las familias con hijos y a las familias numerosas pues que paguen menos impuestos, para poder así paliar un poco el efecto de la inflación que sufren en sus bolsillos. Esta moción también pretende promover la bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales en un 75% para dejarlo en un 25%, y el impuesto de actos jurídicos documentados bonificarlo en el 100% para matrimonios y jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda. Esta moción también pretende liberalizar todo el suelo en Andalucía que no esté protegido por motivos medioambientales, motivos paisajísticos, motivos de defensa nacional, motivos productivos,
para facilitar así una mayor oferta de suelo para poder construir viviendas y provocando así que bajen los precios de las viviendas de promociones privadas a las que luego puedan tener acceso todos los andaluces. Esta moción también pretende flexibilizar, reducir y mejorar los procedimientos y las cargas administrativas relacionadas con todo el proceso edificatorio y constructivo de viviendas. También pretendemos incluir la perspectiva de familia en la construcción de las viviendas sociales para que estas viviendas que se construyan a través de la Junta de Andalucía puedan ser adecuadas, se puedan adecuar a las necesidades que tengan las familias, no solamente los jóvenes. Con esta moción también tratamos de bajar los impuestos a los promotores que se dediquen a la construcción y a la rehabilitación de edificios que contengan viviendas destinadas al alquiler social o a la venta a aquellas familias numerosas, aquellas familias que tengan rentas bajas o aquellas familias, por supuesto, que no tengan antecedentes penales y que cumplan los requisitos anteriores. Proponemos también la disolución y la extinción de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, la que todos conocemos como ABRA, para que sus funciones las asuma la Consejería de Fomento y con el ahorro obtenido con esta disolución de esta agencia no la dediquemos a bajar los impuestos y sí la dediquemos a políticas sociales. Queremos también ampliar el famoso bono joven de la vivienda, no solamente para el alquiler, sino también para la compra de vivienda con un único objetivo, y es que está muy bien facilitar el acceso a la vivienda social a través del alquiler, pero consideramos que los jóvenes tienen derecho a que las administraciones andaluzas puedan empezar a facilitar esa creación de un patrimonio propio desde una temprana edad. También proponemos la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados para dejarlo en un 0,75 para todos los andaluces y sin importarnos el nivel de renta. A día de hoy hay que recordar que está a 1,20. Y también queremos reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales para aquellas viviendas de segunda mano al 6%. Tenemos que recordar que está al 7% actualmente y, por supuesto, también para todos los andaluces y sin importarnos el nivel de renta. Proponemos también en esta misma moción, como podéis ver, son muchas medidas y son medidas concretas, que luego nos acusan de no proponer medidas concretas. Proponemos también aquí impulsar acuerdos con entidades financieras privadas para líneas de avales para jóvenes y para familias que quieran acceder a su primera vivienda, avalando una cuantía máxima del 20% del valor de compra de la vivienda. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos jóvenes, hay muchas familias que tienen capacidad de reembolso, que tienen contratos fijos con las empresas privadas y que quieren acceder a viviendas, pero luego se encuentran con las trabas de que la gran mayoría, por no decir la totalidad de las entidades financieras, solamente financian hasta el 80% del precio de compra. ¿Qué es lo que estamos proponiendo aquí? Pues avalar ese 20% al que no llegan las entidades financieras para aquellos jóvenes y aquellas familias que tengan contratos fijos, que tengan capacidad de reembolso, pero que aún no se encuentren con la capacidad de ahorro suficiente para adquirir una vivienda. Consideramos que ya tienen de por sí capacidad de reembolso y lo que tenemos que hacer es ayudar a estas familias y a estos jóvenes a acceder a una financiación del 100% del precio de compra. De esta manera, si una vivienda vale 100.000 euros, la entidad financiera solamente llegaría a 80.000 euros. El joven o la familia tendría que poner de fondos propios 20.000 euros más los gastos de impuestos. Nosotros lo que pretendemos es que la entidad financiera financie el 100%, que sería hasta los 100.000 euros. También planteamos la creación de un plan de segunda oportunidad para arrendamientos con opción a compra para evitar aquellos desahucios provocados por impagos que se han producido por causa mayor, es decir, somos conscientes de que existen muchos alquileres con opción a compra, que esos titulares de esos contratos, por motivos obvios de esta crisis económica y social,
han impagado de manera puntual algunas mensualidades de esos arrendamientos, y consideramos que ahí la Administración tiene que estar para ayudar y para intentar que no pierdan esa opción de compra.